Muy buen día a todos, sean bienvenidos. Gracias a Dios que en su misericordia nos trajo y podemos escuchar de su palabra. Vamos a iniciar, hemos estado estudiando un ciclo del pecado y sus consecuencias, algo muy importante para nuestras vidas, inclusive hasta para la iglesia. Orando por esto, y es importante siempre tener claro todo lo que puede traer el pecado en nuestras vidas, porque estamos aquí en la tierra, estamos aquí, no estamos en el cielo, y eso implica que estamos sujetos todavía a caer en pecado, y el más fuerte puede caer, el más fuerte. Entonces, estas enseñanzas no solo van dirigidas solo a un grupo de personas que están buscando quizás su salvación, va dirigido a todos los que queremos buscar a Dios y encontrarnos con Él hasta el final, en el cielo, porque esta carrera no se ha terminado. Y yo anhelo que todo lo que se ha hablado acerca del pecado despierte en ti ese espíritu para velar, ¿no? Si ya has sido salvo, para estar velando y orando hasta que Jesús regrese, hasta que nos llame, hasta que venga el amado, o hasta que, no sé, durmamos y despertamos en los brazos de Él. Y si tú estás buscando tu salvación, pues es importante que te des cuenta todo lo que ha ocasionado tu pecado, lo que has hecho, todo lo que has destruido, todo lo que hemos revisado. Adelante si ponemos la primera lámina. Vamos a iniciar. Siempre hemos empezado con esa lámina de qué es el pecado, porque hemos dicho que luego no se entiende ni para bien ni para mal, ni para poder decir, bueno, me tengo que arrepentir, estoy pecando, estoy cayendo en pecado. Y también para evitar confusiones y llamarle pecado a aquello que no es. Siguiente, hermano. Muy bien. Bueno, se atoró un poquito. Creo que mientras les narro acerca de esa definición, hemos estado revisando qué es el pecado. Es un acto consciente de la voluntad del ser humano, ¿no? Y que el pecado es una transgresión a la ley divina, es desobedecer la ley moral de Dios. Muy bien. Ahora sí. Siguiente, hermano. Muy bien. Y dentro de las conclusiones que hemos puesto, son varias, pero ya no podemos resumir todo el ciclo. Pero de las últimas cosas hemos visto que el pecado te daña, te engaña, cauteriza tu conciencia, te va haciendo más perverso, depravado. Son las palabras reales, hasta un grado donde ya ni te reconoces. Así es el pecado. Te vuelves un monstruo. Y a veces eso ocurre con que no se nota, ¿no? Que está oculto para las personas. Te vuelves todo un monstruo y ni siquiera las demás personas lo notan. Eso pasa con mucha gente que se llama cristiana, que es religiosa, que vive una vida de pecado tremenda y se ve piadosa por afuera. Hay noticias que hasta hemos publicado aquí donde, por ejemplo, sacerdotes pedófilos, ¿no?, que abusaron de niños durante años y años y años, pero reflejaban una piedad. Y así, ministros de algún lugar, de algún culto que tenían cierta apariencia de piedad, pero cuánto daño, ¿no?, han hecho. Muy bien, el pecado te daña cuando tú lo haces, y también la verdad es que te daña cuando te lo hacen. Cuando a ti te cometen una injusticia, te daña. Y hablábamos de qué importante es solo ir a Jesús como el único que puede restaurar todo ese daño que el pecado, que otros hicieron también en mi vida, pues sea restaurado, sean restauradas esas heridas. Y siguiente,
de las últimas conclusiones que vimos era, tu pecado te daña, pero también daña a otros siempre, siempre. Eso es importante tenerlo claro. Aunque no lo veas inmediatamente, ese pecado, esa mentira que tú le llamas pequeña, que tú le dices una mentirita, que fue solo 10 centavos o un peso, ¿no? Lo que me robé en un cambio que me dieron, eso va a dañar a otros siempre, siempre. No, que no te quede la menor duda, siempre va a afectar a otros terceros. A veces ni te das cuenta, y aquí es importante, a veces no te das cuenta de que alguien te estaba observando cuando lo hiciste. No te das cuenta. Lo hiciste y alguien te vio y se lo guardó y dijo, y después hasta lo publicó con otros, vi a tal persona haciendo esto y ni siquiera te diste cuenta y el daño empieza a correr. Pero también, ¿saben? Eso ocurre también a la inversa. También cuando tú haces la voluntad de Dios, aunque tú pienses que nadie te ve, también hay quien lo ve. También te están viendo y a veces ha sucedido que hay personas que actúan como Dios quiere, lo hacen y años más tarde de repente alguien se acerca y te dice, oye, me acuerdo que tú un día hiciste esto. ¿Cuándo? Tú lo hiciste. Y de ahí en adelante yo pensé y dije, tengo que buscar a Dios, porque si hay gente genuina, que es honesta, que quiere, que con mucha integridad se conduce, también eso pasa, también eso pasa. A veces muchos nos desanimamos y decimos, ay, ¿valdrá la pena tanto esfuerzo? Vale la pena, porque así como el pecado afecta a otros siempre, la voluntad de Dios y hacerla afecta a otros siempre también. Los afecta y siempre. Que no te quede duda. Y que no te quede duda que te va a costar mucho trabajo y te vas a tener que esforzar. Un texto que Dios me habló en esta semana de manera personal, ¿no? Fue el que dice, no os canséis de hacer el bien. Y yo meditando en eso decía, bueno, ¿por qué Dios apela a que no te canses? Porque sabe que por naturaleza te vas a desanimar, que vas a tender a cansarte, a desanimarte, a decir, no, ya no quiero, no puedo, son todas las cosas en contra, creo que ni sirve lo que estoy haciendo de bueno y creo que no soy el indicado. Bueno, Dios sabe que todos nosotros nos cansamos de hacer el bien, lo sabe y por eso lo deja como un mandamiento, para que diga, no, te lo tengo que mandar, hijo. Tiene que ser un mandamiento porque si no tú vas a soltar esto. Y el mandamiento es claro, no te canses de hacer el bien. Y si un día tú quieres dejar de hacer el bien, aguas, mi mandamiento dice eso. No te canses de hacer el bien. A su tiempo vas a cegar. No te canses, no te canses. Pide ayuda a Dios. Pide que otra vez regresen fuerzas, pide ánimo, esperanza, amor, pero no te canses de hacer el bien, porque hacer la voluntad de Dios afecta también a otros siempre, siempre. Tu testimonio en tu casa, como padre, como esposa, esposo, lo que hagas todos los días cuando te levantas y quieres hacer la voluntad de Dios, va a afectar a tu familia siempre. En tu trabajo, cuando llegas, saludas, te conduces como Dios quiere, los afectas a esa persona que ya está, a lo mejor está deprimida, le dejas un golpe fuerte en su mente. Y muchas veces no te lo dicen, pero acuérdate de esto, afecta siempre el pecado y hacer la voluntad de Dios. Y bueno, revisamos hace 8 días que hay, no solo afectamos a personas, sino nos afectamos a nosotros mismos. De lo más fuerte que hay es que afectamos a Dios. Y el texto base que manejamos fue el siguiente, Génesis capítulo 6, versículo 5 al 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente
el mal. Y verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y ahí está muy claro, ¿no? Y le dolió en su corazón, le dolió. ¿Acaso Dios se duele? ¿Tiene sentimientos Dios? Sí, Dios tiene sentimientos y le duele bastante, como tú y yo hemos sentido el dolor cuando hay una injusticia. Y para que captemos un poquito, ¿no?, acerca de esto, siguiente traje la siguiente noticia. Esta me la mandaron en esta semana, un hermano, es del Universal, y dice: 2 sujetos interceptan a 2 niñas de secundaria en Naucalpan. Tal vez alguien viva por allá. Matan a una y la otra menor logra escapar. Y a esa que mataron, pues abusaron de ella. Eso ocurrió en estos días. Imagínense. ¿Y de qué nivel son? Mire, secundaria. De 12 a 15 años tenían esas muchachitas. De 12 a 15. Uno se pone a pensar y dice: ¿qué fue de esas muchachas? Aún a la que mataron en el último momento, que abusaron y abusaron de ella y la matan. Parece que la picaron. ¿Dónde está, no? ¿Qué esperanzas tuvo? ¿Qué fue lo último que pudo pensar o decir? Y piense en, si es padre, en que fueran sus hijas. Despierta, claro, que una consternación, un quebranto, un dolor. Pues eso siente Dios. ¿Cómo no se va a doler Dios por el pecado del ser humano? Si nosotros nos duele o nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar. Ahí están los que supuestamente agredieron. Uno de más de 40 y otro más de 30. ¿Cómo no se duele Dios por el pecado que hacemos, que daña a otros? Para esta sociedad, quizá unos pecados son los más agresivos que otros, pero todo pecado daña a Dios, provoca un daño terrible en las personas, y a Dios le duele en su corazón, le duele. Eso que quizá le puede despertar a esos 2 hombres, eso le despierta a Dios, su pecado. Cuando usted no decide hacer su voluntad, Dios se duele y dice: ¿pero por qué? ¿Por qué sigues empecinado en hacer esto? ¿Por qué quieres seguir dañando a otros y dañarte a ti? ¿Y por qué me quieres seguir dañando a mí, que te he cuidado tanto y que te llevo a una congregación como esta y que quiero tu bien, y quieres seguir dañándome? Eso piensa Dios y lo siente y le duele. Y seguramente todos los seres espirituales, ángeles, querubines, serafines, dirán también consternados: ¿por qué, si te está dando Dios una oportunidad al revelar su palabra en tu vida, al decirte lo que ya no quiere que hagas, que esto es maldad y que le daña a él y a todos tus semejantes? Yo creo que esperan que Dios dé la orden y que diga: se acabó, acaben con él, me está quebrando en dolor y no entiende. Creo que los ángeles esperan eso, como quizá los familiares o sea, piense en los padres de las muchachas y piense en los familiares para decirle: estos no se salen. Yo ahorita te entiendo, estás quebrado en dolor, pero déjanos, nosotros nos vamos a vengar. Y los familiares, y quizá contratan abogados, todos están alineados para que se haga justicia y esos 2 paguen. Así el ejército del cielo y todos están en una situación para tu pecado y dicen: ya, déjalo, no quiere el bien. Así está. Qué tremendo, ¿no? Y todo por un anhelo de justicia, no de venganza ni maldad, de decir: que paguen, es justo que paguen por su pecado,
por el daño que han hecho. Qué tremendo. Hoy, con el favor de Dios, estaremos viendo la segunda parte de ¿a quién dañas cuando pecas? Que tiene su respuesta, pues dañas sobre todo a Dios. Dañas sobre todo a Dios. Dañas muchas cosas. Le quitas la esperanza a muchos. Le partes muchas cosas de Dios. Hagamos una oración y pongamos esto en manos de Dios. Padre, desde el inicio puse esta reunión en tus manos, Señor. Vuelvo a ponerlo, Dios. Que seas tú el que nos hable, que sea tu Espíritu Santo fluyendo y dando las palabras que necesitamos, haciéndonos entender las cosas como tú las ves, Señor, no como este mundo las ve. Quita todo distractor, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a leer esta porción retomando algo del rey David. Cuando hablamos acerca del pecado de David, vimos todo lo que el pecado ocasionó en él. Pero ahora veamos esto, dice, ¿por qué pues, está hablando el profeta Natán, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Dice, a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Vea como Dios le está diciendo, por si alguien dice, nadie me ha visto, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, fíjese bien, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David se dio cuenta de todo el pecado que había hecho. Se arrepintió y Dios lo perdonó. Dice claro ahí, y fue remitido todo su pecado. Se dio cuenta de eso. Pero Dios le había dejado muy claro una consecuencia. Como si dijera Dios, mira, no voy a impedir, no voy a meter mi mano, no voy a meterla, David, para obstruir las consecuencias de lo que hiciste. Te he perdonado, pero lo que tú has hecho es muy grave y voy a dejar que coseches todas las consecuencias. Y leímos cosas tremendas que cosechó David. A lo largo, el resto de la historia, pues pagó todas esas consecuencias. Pero aquí me llama la atención algo muy importante, porque podemos decir, no me queda claro eso de que si Dios, yo le daño su honor, como que no es para tanto. Alguien pudiera decir eso. Vea cuánto le importa a Dios eso, que ahí deja muy claro, mira, con este asunto que tú hiciste, David, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Me deshonraste, David, me deshonraste. ¿Sabes tú el daño que hiciste en muchas personas? ¿Sabes cómo quedé yo? ¿Sabes cuánta esperanza va a haber en Israel? Porque te vieron y porque ahora van a decir, ¿dónde hay Dios en la tierra? ¿Por qué? Porque pecaste. Fue tremendo, ahí está, muy claro, hiciste blasfemar a los enemigos. Y
meditando en este asunto, yo veía Dios en su misericordia a veces, en su misericordia hace lo que hizo con David. A lo mejor usted dirá, ay, ¿cuál misericordia? Pues sí, misericordia de él, porque Dios está tan interesado en que nos demos cuenta cuánto daño le producimos a él, que dice, mira, no vas a entender, hijo, tú no me vas a entender lo que daña el pecado hasta que tú lo sufras. Y eso le pasó a David. Déjeme enfocarlo así. David, cada cosa en la que pecó, empezó a recibir 4 veces. Y entonces empezó a sentir un dolor en el fondo para decir, ya voy entendiendo lo que sintió Dios. Ya voy entendiendo lo que sintió Dios. Dice, consecuencias del pecado. La espada, dice, no se apartaría de la casa del rey, y sus mujeres serían tomadas y violadas como él había hecho con Betsabé. Dentro de las cosas que pagó fueron, David pagó cuádruple por lo que hizo, porque el bebé de Betsabé murió. Sus hijos Amnón, Absalón y Adonías también murieron. Él se atrevió a matar a una persona, a Urías Eteo, lo mandó. Él pagó 4 veces y con un hijo, con hijos. ¿Sabe el dolor que es ver morir a un hijo y que los maten y se maten entre ellos? Creo que la mayoría de aquí no hemos experimentado ese dolor. Dios en su misericordia dejó y dijo, lo voy a permitir, David, para que tú sepas que no es cualquier cosa blasfemar mi nombre. No, no es cualquier cosa, David. Si tuvieras cuánto me dolió, me traicionaste. Y te perdono, porque hay un redentor. Pero quiero que quede grabado en ti algo, David. Te perdono, pero quiero que te quede muy claro qué es pecar contra Dios. ¿Qué es que tú te atrevas a hacer esto? ¿Cuánto dolor ocasionas? Y hasta que tú no experimentes ese dolor, David, no me vas a entender. Es más, yo creo que esto que le pasó a David apenas si empezó a entender el dolor. Y muchos de nosotros como seres humanos, a lo mejor empezamos a entender lo que a Dios le duele a través de muchas cosas que pasamos. O que Dios dice, dejo que vivas la consecuencia de tu pecado. Y empezamos a entender eso. ¿Qué más pasó, David? Tamar, la hermosa hija de David, fue violada por su hermanastro. Y las concubinas de David fueron humilladas públicamente por Absalón, su hijo, cuando se apoderó del reino. Él abusó de Betsabé. Él la tomó para sí siendo mujer de Urías Eteo. Y después fue tal el dolor que entendió, ya sé cuánto le dolió a Dios. Ya sé cuánto le está doliendo a Dios. Qué tremendo, ¿no? Amado, si usted ya se ha convertido, hermano, hermana, no se atreva a pecar contra Dios. Lo ha perdonado, ha puesto la sangre de Jesús en usted, en nosotros. No peque contra Dios. El dolor que le va a causar es grande. Y en su misericordia quizá Él diga y le permita, paga tus consecuencias, porque si no, hijo, te vas a perder. Nunca vas a entender lo que realmente es pecar contra mí y te vas a terminar perdiendo. Paga las consecuencias para que sufras y entiendas el dolor que significa pecar contra mí. Y eso le pasó a David. Y a lo mejor usted dirá, pobre David. Yo diría, yo creo que David terminó sus días pensando, gracias Dios, entendí lo que era. Y me ayudó en mi maldad a guardarme y no me atreví más. Nunca más David volvió o la Biblia menciona que dice, ay, tomó otra mujer o tomó otra concubina. Se acabó. Fue radical y dijo, no, ya entendí, Señor.
Ya entendí, Dios. No, es un dolor tremendo todo lo que trae el pecado y lo que ocasionó en ti. Y usted puede ver a un David que escribió más cosas y logró más cosas quizá en su reino. Y yo no veo una vida derrumbada de David después de ese pecado. Sí, una vida recibiendo golpes y golpes y golpes de consecuencias, pero veo un hombre victorioso, entendiendo que ya no tenía que pecar, entendiendo que no podía ir contra Dios, entendiendo que no es cualquier cosa pecar contra Él. Y llegó hasta el final. Y la Biblia sí nos deja el testimonio de que Él se va y que ahora está con Dios. A eso yo le llamo victoria, ¿sabe? Sí, aunque podamos ver que fue golpeado tremendamente por las consecuencias, pero terminó la carrera David. Y la terminó humilde. Y si usted lee con cuidado, con paciencia esa vida de David, usted se va a dar cuenta cuando va huyendo de Absalón, ¿no? La humildad de ese hombre que había adquirido. Ya había crecido más en humildad. Si ya era un hombre cerca de Dios, todo lo que pasó, lo único que le fue abonando es más humildad y cercanía. Y lo puede ver, déjalo, cuando le empiezan a arrojar piedras y otros, y déjalo. Yo acepto toda la voluntad de Dios porque es buena. Y si Dios permite que sea así, y tú puedes ver en sus palabras y en Salmos que David cambió y se hizo un hombre mucho mejor, mucho mejor. Dios, si nos deja vivir consecuencias de lo que hacemos, es para entender cuánto le duele a Él y también para que nosotros podamos ser más humildes y dependientes de Él. Lo peor, ¿sabe que nos puede hacer Dios? Ahí sí, un juicio de Dios, es decir, te voy a dejar que caiga en ti un engaño, que sigas pecando y que veas que no pasa nada en tu vida. Eso es lo peor. Yo tendría temor de eso. Y creo que de eso tuvo temor, de, ay, no apartes tu espíritu de mí, Señor, porque si yo caigo en un engaño y pienso, no pasa nada, todo tranquilo, mi vida sigue igual, es más, hasta ahora me va mejor, no hay peor cosa que eso. La conciencia ya como queda bien cauterizada, el engaño está a tope, no hay peor cosa que le pueda suceder a un ser humano que pensar que el pecado no hirió a nadie. Tremendo. ¿Qué precio tan grande pagó por esos pocos minutos de pasión con la mujer de su prójimo? Lo resalto así porque así es el pecado, sumamente atractivo, sumamente atractivo. Y pareciera que por unos minutos de placer vale la pena. Le digo no, jamás. No vale la pena unos minutos de placer que da el pecado, cualquiera que sea, por todo el precio y todo el daño y lo que se hace en una persona. No vale la pena. ¿Qué más? Dentro de las cosas que vimos, de cómo se daña, en cómo se afecta a Dios cuando se peca, revisamos que se daña el honor de Dios. Y que lo comparáramos como un padre cuando es pues deshonrado por sus hijos. Se daña su honor. El respeto que mucha gente puede tenerle a Dios se daña su autoridad, se daña su carácter, porque la gente empieza a pensar que Dios no es el que dice la Biblia, sino es un Dios bonachón que no hace nada, o un viejito, ¿no? Que la gente imagina que está en las alturas, lejano, que no le importa nada, y la gente empieza a ser un ídolo de Dios.
un Dios a su imagen, un Dios a su perspectiva. ¿Por qué? Por todo el pecado que ve en el mundo. No es cualquier cosa, la verdad, en el medio en el que vivimos, salir a la calle, ver a la gente pecar, sin ninguna pena, reparo o algo, no es cualquier cosa. Todo eso grita a la cara. No hay Dios, o si hay no le interesamos, o si hay no es un Dios justo, no tiene poder. Todo eso le está gritando adentro a su corazón. Pecar no es cualquier cosa, deshonra a Dios. Y dijimos también que de las cosas más importantes es que se daña la relación con Dios. Todo eso lo tenía presente David, todo eso entendió David y dijo: con mi pecado dañé su honor. Y mire, vea, ¿usted cree que no le quedó claro esto a David? A lo mejor no. ¿Usted cree que no sintió el dolor de la deshonra con sus hijos? ¿Lo que hicieron? ¿Usted cree que cuando Absalón abusa y viola públicamente a todas sus concubinas de David, no sintió lo que era la deshonra pública delante de todo Israel? ¿No lo sintió David? Claro que lo sintió y le dolió y dijo, y seguro se acordó del profeta Natán y sus palabras: por cuanto en esto blasfemaste mi nombre. Y se acordó y entendió: ya entendí por qué te deshonré. Tenía que sentir en carne propia a David lo que había hecho, que no era cualquier cosa. ¿Usted cree que no entendió cómo dañó David la autoridad de Dios? Si su hijo Absalón se la quita y tiene que salir huyendo. No, cada cosa que hemos descrito aquí es real y se daña. Y para que luego el ser humano la pueda entender así como cabalmente, Dios deja que vivas las consecuencias de lo que has hecho y que sientas ese dolor para que tú puedas entenderlo a Él como Padre y que digas: no, Señor, ya no pecaré, no haré esto, Señor. Tú experimentas lo mismo. Dañó el carácter de Dios, y así David, todos sus hijos lo tomaron seguramente por: mi padre no hace nada. Se dañó el carácter del rey David. Todas las cosas que ocurrieron, la gente que lo deshonró también, como Simei aventándole piedras, toda su vida y toda la historia va narrando de David, cómo fue entendiendo cada uno de esos puntos. Mire, ¿se le hace poco a usted que se dañe la relación de Dios? Pues David entendió lo que era el daño de la relación con sus hijos. No tuvo una relación con Absalón, con Amnón, no sé, la Biblia no te describe qué pasó con Tamar después de que fue abusada. Si lo que lees en la escritura es que se queda con Absalón y no regresa a donde estaba David, al palacio, y hasta ahí nos quedamos. ¿Cómo fue la relación de David con sus hijos? ¿Cómo fue? ¿Ya no bien? Y pudo entender, y aunque quizá él motivó, ya no había. Es más, cómo Absalón lo traiciona. O sea, cuando David confía y dice: está bien, Absalón, voy a dejar que hagas esto y que te doy permiso para que vayas tú a hacer esto y aquello, y va tramando todo un plan Absalón, a pesar de la confianza que le había dado su padre, y que a lo mejor David decía: hay una buena relación con mi hijo. ¿Cuál? ¿Usted ha experimentado esas cosas con sus hijos o su prójimo? Ahí usted puede entender lo que le duele a Dios todo esto. Le duele en su corazón. Le duele, no es cualquier cosa. Y
Continuamos hoy con otros 3 puntos más para cerrar esta parte. ¿Qué más se daña? ¿Qué más se daña en Dios? Se daña la libertad que Dios te dio, la confianza que depositó en ti. Mire, Dios nos dio una libertad, nos dio algo que llamamos la libertad de decidir, de escoger, el libre albedrío. Es un regalo inmenso de Dios, es quizá lo que nos va a poner en diferencia con otros seres espirituales o con su creación. Nos dio un regalo enorme, la capacidad de decidir. Hay un canto para los niños, ¿no? Muy bonito que siempre lo escucho y medito en esto, que dice: bien pudo hacer seres de hojalata y de papel, bien pudo hacernos robots, bien pudo programar al ser humano para que lo obedeciera, pudo haber hecho una persona que en su corazón siempre decidiera lo bueno y ya. Pero Dios, en esa grandeza de Dios, de confiar, Dios es alguien en quien podemos confiar, pero también Dios confía en nosotros, ¿sabe? Confía en nosotros. Por eso le duelen las traiciones, porque confía, porque también al ser humano le da un depósito de confianza y le dice: voy a confiar en ti. Y nos dio el libre albedrío para decidir hacer lo bueno, para que no como robots, sino que dijéramos: Señor, tú me creaste, me has hecho bueno y además me llenas de tantas bondades. Decido, nadie me obliga, nadie me empuja, nadie. Decido hacer el bien, amar a mi esposa que me has dado, a mis hijos, a mi prójimo, a todos. Eso espera Dios. ¿Y qué hace el ser humano? Aprovecha esa libertad. ¿Para qué? Yo decido hacer mi voluntad, no hacer tu voluntad, Dios, hacer lo que a mí me da la gana, y lo voy a hacer. Dios se siente traicionado ante eso. Como usted cuando confía y le da permiso a sus hijos, a su hija, y le confía, o a un empleado, a una persona, y le dices: voy a confiar en ti, le das esa libertad, y en lugar de ocupar esa libertad para hacer el bien, ¿qué sucede? Esa persona abusa de esa libertad y hace lo que quiere. ¿Cuántas personas hay que se les da la libertad y dice: te pongo en este puesto, se va a manejar mucho dinero? ¿Y qué hacen? Abusan y empiezan a robar. ¿Qué dolor y qué daño causa? Así Dios. Todo eso le causa. Dice Isaías, versículo 5 al 2, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Esta es una figura de Isaías donde dice: el amado es Dios y la viña cada uno de nosotros. Viña es todo un lugar donde se siembra uvas y se cosechan uvas. Y ese somos cada uno de nosotros. Y dice: mira, voy a cantar algo, un canto entre mi amado a su viña. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. O sea, de veras que cuidó ese amado de su viña. Había edificado en medio de ella una torre, como para poner en esa torre un vigía que estuviera tanto de todo el viñedo y que estuviera al pendiente y estuviera vigilando y cuidando de todo eso. Y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y mire lo que pasó ahí. Y dio uvas silvestres, uvas agrias, ácidas, que
Decía el señor del viñedo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Si hice todo lo necesario. Si se esperaba de este viñedo lo mejor, si lo aboné, lo cerqué, si hice todo lo que yo esperaba que este viñedo hiciera algo. Bueno, eso está ahí este profeta hablando de esa libertad que Dios nos dio y lo que espera de nosotros con esa libertad. Y esa libertad, ese libre albedrío que Dios nos da, no solo lo doy, ¿sabes? Te cuida, lo cuida, te pone escenarios, y si el pecado de otros te afectan y llegan a tu vida cosas injustas, Dios se ocupa de poner personas, cristianas o no, pero pone personas, buenos maestros, un vecino, algo que va a hacer que te ayude a pensar en bien y que digas, bueno, este daño recibí, pero yo puedo tomar la decisión de amargarme o no, de echarle la culpa a Dios o no, por el pecado de otros, no el de Dios. Y se encarga, pero el ser humano es el que toma la última decisión y dice, yo decido deleitarme en mi amargura por esto que me han hecho. Yo decido deleitarme en el placer de la venganza y de todo, y disfrutar como odio a la persona que tanto daño me hizo. Y Dios dice, pero si te aboné tanto por el perdón, pero si te di tanto, pero si te traté con tanto cuidado para que supieras que yo sí te cuido. Y el ser humano avienta toda esa bondad de Dios. Qué tremendo, ¿no? En eso no piensa el mundo, ¿sabe? Solo piensa, es más, cuando algo sucede, el mundo, ¿qué piensa? Toda la culpa es de Dios. Si supieras que Él es el que ha cuidado de tantas cosas que pudieron hacer en tu vida y te ha cuidado hasta aquí. Tú no tienes la suerte que tuvieron esas niñas de secundaria esta semana. Estás aquí. Te cuidó Dios y estás aquí. Estás aquí. Vivimos en un mundo donde la violencia nadie ya la va a parar. Ni el que gobierne pronto, ni el que votemos, nadie detiene ya el pecado que está aquí. Y en medio de eso, Dios te ha cuidado tanto y te ha traído hasta aquí. Y no solo eso, te ha dicho, mira, esta es mi palabra, mira, todo esto me ha dolido y me has ofendido, pero estoy dispuesto a perdonarte. Hay muchas cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, muchas, para que usted estuviera aquí, para que yo estuviera aquí. ¿Cómo es eso de libre albedrío? El mejor ejemplo nos los da Jesús. Yo veo en Jesús queriendo decirle al ser humano, demostrando todo eso que el pecado daña en Dios. Mire, esto es fabuloso. Así como el pecado daña el honor, la autoridad, daña la libertad que Dios nos dio, vea a Jesús ahora. Él vino y glorificó al Padre y lo honró. Jesús lo honró hasta el final. Era como decir, Padre, si nadie en esta tierra te quiere honrar, yo te honraré. Y ve a Jesús llegando hasta la cruz, haciendo todo lo necesario, y honró al Padre y levantó la autoridad de Dios y lo glorificó. La misión de Jesús era glorificar al Padre otra vez. ¿Por qué? Porque nuestro pecado lo ha deshonrado
todos estos años, desde que Adán y Eva pecaron. Y Jesús, como su Hijo, volvió a honrar y levantar. Y cada cosa que hemos revisado, así nuevamente Jesús tuvo eso. Esta parte del libre albedrío. ¿Qué hizo Jesús? Nadie dice, quita ni pone. Yo de mí mismo, yo decido, Padre, me has dado la libertad de decidir y decido amarte y pagar el precio. Yo decido. Y vino a demostrarnos a todos nosotros para qué era el libre albedrío. ¿Para qué Dios nos dio eso tan precioso? Y nos demostró que era para amar y hacer el bien, para entregarse, para decidir hacer lo bueno y no lo malo en cada momento. Y como decía al principio, para que no nos cansemos de hacer el bien. Eso lo hizo Jesús. No se puede decir que no aprovechó Él su libertad de decidir. La aprovechó y demostró que no era esclavitud, que era una decisión y era la mejor. La mejor. Qué enorme, ¿no? Por un lado ver a David cómo dañó y sintió el dolor, y por otro lado ver a Jesús brillando como más que como brilla el sol, brillando en que Él fue destruyendo cada parte que el pecado hizo en esta tierra. Oh, amado, cuán glorioso es Cristo, y que de verdad consumió y destruyó el pecado y sus consecuencias en todos los sentidos y esferas. Qué hermoso es Jesús, qué hermoso es. Y se cumplió lo que Él dijo. ¿Qué más? En este punto del libre albedrío hay gente que en lugar de reflexionar en esto, se atreve a culpar a Dios. Siguiente, hermana. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre, su pecado, tuerce su camino. ¿Y qué pasa? Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Contra Jehová se irrita. Muchas veces es el pecado del ser humano. Muchas veces es el pecado donde se empieza a pagar las consecuencias terribles y todo lo que ocasiona. Pero mucha gente le echa la culpa a Dios y dice: no, Dios que no me cuidó, Dios que no me le interesó. ¿Dónde está Dios cuando me ocurrió esto? ¿Dónde está Dios? Dios está ahí y te quiere cuidar, y con tu pecado y tu amargura y tu rechazo prácticamente es no, fuera. Él no es el culpable de muchas tragedias que tuvimos de niños. No, no lo es. Dios no es el culpable de ninguna cosa que te hayan hecho injusta. Pero sí puedo afirmar, Dios estaba ahí para ayudarte, para que no guardara rencor contra Él, para decirte: eres una viña que voy a abonar y que te voy a cuidar, para que decidas en tu libertad el bien. Pero mucha gente no lo ve así. Le echa la culpa a Dios. ¿Qué más? Siguiente. Dañan los bienes de Dios. Todas sus criaturas, todo lo que hace en su creación, todo eso lo dañas. A lo mejor dirás: sí, pero no lo daño directamente. ¿Qué pensarías de un vecino que llega y raya tu coche, y pinta tu casa, y rompe los vidrios de tu casa, y daña tus bienes, todo eso que has puesto? ¿No lo tomas tú como una agresión hacia ti? ¿No lo tomas tú como: ay, pues es que ¿cómo me hizo esto? ¿Cómo me dañó esto? Así respondemos. Tu pecado
le daña a Dios todos sus bienes, todo lo que Él tiene, lo que ha creado, lo que ha puesto, sus criaturas, todo termina dañado por tu pecado. Y claro, el daño es hacia Él, hacia Él. ¿Qué más? Número 7. Dañas la reputación del verdadero pueblo de Dios. Dios tiene aquí en la tierra a alguien especial, su pueblo, y ahora su iglesia, tiene a su iglesia aquí. Cuando una persona no mide, peca, y sobre todo siendo o llamándose cristiana, llamándose una persona que sí, yo soy cristiano, y peca, daña la reputación de ese pueblo de Dios. Y como es suyo, lo daña a él. Lo daña a él. Alguien que atente contra un hijo tuyo, tu esposa, alguien de tu hogar, ¿a poco no es atentar contra nosotros mismos? ¿Cómo verá el padre eso? No lo ve así como, oye, te metiste con mi hijo, te metiste conmigo. ¿No así lo ven las personas? Meterse con el pueblo de Dios, con la iglesia, burlarse de la iglesia, hacer mofa, violentar el carácter, difamar a alguien que es iglesia de Dios, es meterse con Dios. No es cualquier cosa. Uno debe de tener muy claro, no llamarse de verdad cristiano nada más porque sí. Son palabras serias. Porque tú pecas y la gente te ve diciéndote cristiano y tú estás dañando al pueblo de Dios y a Dios mismo. Dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere que representemos en esta tierra. Su imagen. Es la forma en que Dios va a mostrar que hay Dios en los cielos ante este mundo pecador. Es la forma en que Dios le grita al mundo, hay Dios en el cielo. Porque ahí están mis representantes, ahí están mis hijos. Uno de ellos cae en pecado, peca contra Dios y se destruye todo eso. Se destruye. ¿Qué cuidado es el que uno debe de tener? ¿Y cuánto no debería uno de clamar si es hijo de Dios y pedirle, Señor, ayúdame, guárdame de mi maldad? Porque sí, hermano, seguramente Dios te puede perdonar. Él lo ha dicho que va a restaurar. Pero con esto yo he tratado también de sembrar la otra parte y de decirte, pero se ocasiona un daño hacia Dios, hacia las personas, se pierde confianza, se diluyen cosas y todo eso lo aprovecha este mundo y Satanás y todo para destruir la imagen de Dios. Sí, si tú caes en pecado una vez, no que sea una práctica, Dios te perdona, pero aunque te perdone, dejas un daño. Eso es algo que deberíamos de tener ya grabado en nuestra mente. ¿Para qué? Para que siempre que te sientas en ese momento de tentar puedas decidir, no pecaré contra Dios. ¿Qué más? Le robas a otras personas la confianza en Dios. Porque las personas van a decir, no, pues, ¿quién sabe si lo que dijo él es verdad? ¿Quién sabe? Él me ha estado predicando todo este tiempo de que hay que dejar el pecado y mira, no, pues a lo mejor ni es verdad. No, pues, ¿quién sabe? A lo mejor ni es verdad la Biblia. Y si no es verdad la Biblia, a lo mejor Dios ni existe.
tu pecado también daña, robándole a otras personas esa confianza en Dios. Y hay pecados que dañan más la confianza quizá que otros, pero todos dañan esa confianza. ¿Qué más cuando viene de un líder, no? Y abusa de un congregante. Todavía el daño es más terrible. ¿Con qué temor deberíamos los que nos decimos cristianos andar y cuidarnos de no caer? Insisto, Dios perdonó a David. Dios lo perdonó. Dijo, tu pecado he remitido, David. Pero en esto tú blasfemaste. Hiciste todo esto que estoy enumerando. Sentirás el dolor de todo el pecado que ahora va a traer, para que entiendas el dolor que yo sentí. Qué tremendo. Siguiente, Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Se puede entonces representar bien a Dios para que otros puedan confiar en Él? Sí, a Él le interesa. No hay nadie más en el universo que le interese que nos mantengamos sin caída que a Dios, porque lo que se daña en Él es grande. A Él le interesa, y por eso que dice la Escritura, Él es poderoso para guardaros sin caída, y a Él le va a interesar mucho, y va a enviar todo lo que sea necesario, profetas, atalaya, despertar tu conciencia, predicaciones, te va a hablar con su espíritu, te va a poner lo necesario, pero Él dice, tengo poder para guardarte sin caída, porque mi honor, la confianza, mi autoridad, todo está de por medio. Y mucha gente, al enterarse de tu pecado, no creas que va a desilusionarse de ti, se va a desilusionar de mí, va a perder confianza en mí, Dios. Y último punto, que se daña también la vida que Dios te dio. La vida que Dios te dio. El pecado te destruye física, moral y espiritualmente, pero física también te destruye, y es algo que Dios te dio para que lo cuidaras. También es de Él, y si pecamos contra Él, si pecas tú, dañas la vida que Él te ha dado, algo muy preciado. Dice la Escritura en Ezequiel, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas de este mundo son suyas. Todo le pertenece a Dios. El regalo que Dios nos ha dado es esa libertad de decidir, pero quiere que la usemos para bien y que no abusemos. Quiero terminar con el rey David. Ya vimos en estos puntos, al principio enumeramos cómo por haber pecado contra Dios, Dios le deja ver sus consecuencias para que sintiera el mismo dolor que Dios sintió. Vean las palabras de David. ¿Qué tan grave es pecar contra Dios? David lo entendió. Dice el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. A ver, David, ¿cómo es eso? Si pecaste contra Urías, Betsabé, hasta el abuelo de Betsabé, porque seguro ese familiar se sintió, contra tu reino Israel. ¿Por qué David dice aquí, contra ti solo he pecado? David entendía muy claro lo que acabo de decirle, muy claro.
todo lo que hizo, al que más dañó y lo que más se afecta en este universo y lo que más destruye es que dañó a Dios, que su pecado deshonró e hizo tanto mal. Y vea las palabras entonces de David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo. Mire, ahí está la esencia. Ahí entendió David: lo que más hice fue dañar a Dios. Y lo que ahora importa, lo único que importa de todo el desastre que hice es que Él sea reconocido justo en su palabra. Que el honor de Dios no sea quebrantado. Era lo que más le interesaba a David. Decía: oh Dios, contra ti pequé, y ya sé que hice el más grande mal, y ahora lo único que me importa es que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Que lo que tú mandes lo acepte yo de todo corazón, pues ya no te voy a deshonrar más. No, Dios, pues ya no, porque un pecador necio, que a pesar de todo esto que se dice, se empecina y dice: pues no, voy a seguir igual, es seguir deshonrando a Dios. Una persona que dice: no, pero ¿cómo voy a pagar por todo esto malo que hice? Es una persona que no le importa el honor de Dios. Una persona que escatima y que dice: yo pedirle perdón a mi esposa, hijos, a mi familia, al que le robé. No, pero es una persona que no le importa, no le interesa el honor de Dios. Y no está pensando lo que David pensó. Una persona que no es capaz de aceptar ahora las consecuencias de todo lo que hizo y enfrentarlas como las enfrentó David, no está pensando en el honor de Dios, ni en su autoridad, ni en su confianza, ni en todo lo que citamos. No lo está. Todo esto es lo que entendió David. Dañó el honor de Dios, dañó su autoridad y sintió dolor por eso. Dañó el carácter de Dios, dañó la relación, la libertad, el libre albedrío que Dios le dio, abusó de él. Todo eso dañó, y también Dios le hizo entender el dolor que se siente. Y todo esto lo fue experimentando también en dolor David. Su honor de David se fue hasta el piso. Su autoridad se la quitó su hijo. El carácter de David también quedó en los suelos, y hasta un hombre como Simeí lo apedreaba y se burlaba de él. Dañó la relación con sus hijos. Dañó esa libertad de decidir. Mire cuántas veces le confió a sus hijos cosas y les dio libertad a sus hijos, Absalón, Amnón y tantas cosas, porque en el momento que le da permiso a Tamar de ir, confiaba en Amnón, que no iba a hacer nada contra su hermana. Usted puede ver que cada una de esas cosas se clavaron en dolor en David para que pudiera entender cuánto Dios había sufrido por el pecado de David y por el pecado de uno de nosotros. Dañó los bienes de Dios. Dios permitió que su pecado también dañara los bienes que tuvo David. Y tuvo que dejar su palacio. Y tuvo que dejar. Y le dañaron a sus esposas, a sus concubinas, perdón. Y dañaron muchas cosas. Tanto que cuando regresa David, las tiene que encerrar en un cuarto donde las alimentó, las cuidó, pero ahí quedaron. Así de grave fue la deshonra y el dolor que sintió, pero pudo entender cuánto mi pecado dañó a Dios. Cuánto. David
le robó a otras personas la confianza y a él también se la robaron. Le robó la confianza a Urías y a muchos, y a él también se la robaron y sintió el dolor de eso. Amado, ¿quiere usted seguir pecando? En la misericordia de Dios, lo que más puede hacer por usted, si tiene misericordia a Dios, va a dejar que viva sus consecuencias para que sepa con toda claridad y en carne propia lo que es pecar contra Dios. Y si Dios no tuviera misericordia de usted, porque ya llegó a un límite, caerá un poder engañoso. Y usted se sentirá libre al pecar y dirá, ¿qué importa? Pero se verán en la eternidad. Se verá en la eternidad. Termino leyendo a David otra vez. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En tu juicio. ¿Qué va a hacer usted? Hay dos caminos. Arrepentirse, que es deja todo tu pecado, pues dañas muchísimo, o seguir pecando. ¿Qué va a hacer usted? Cerremos nuestros ojos y tome unos minutos para reflexionar. Vimos a un David cuánto le dolió haber pecado, pero pudo entender todo lo que hizo contra Dios. Todo lo que hizo. Amado, usted ya no puede tomar el pecado a la ligera. Ya no puede menospreciar todo esto. Ya no puede ir a su oficina y seguir igual. Ya no puede seguir evadiendo a su conciencia. No puede. No puede llegar y mentir mañana en la oficina o a su esposa. No puede hacer eso ya. Porque hoy Dios le ha revelado qué es pecar contra Él. ¿Qué es? Que usted cada vez lo lastima, lo hiere, y si no ha entendido bien, reflexione en las cosas en las que usted ha pecado y las consecuencias que ha tenido y el dolor que le han provocado sus hijos o sus familiares cercanos. Reflexione en eso y se dará cuenta de que así le duele a Dios también su maldad. El pecado es grave, sumamente grave, porque se brinca todas las trabas que Dios pone para guardarte. Él como alguien que cuida de esa viña, te ha puesto muchas trabas para no pecar contra Él, y aún así te las brincas. Te brincas la conciencia, te brincas a la escritura, te brincas las predicaciones, te brincas su creación. Todas esas cosas Dios las ha dejado para ponerte como un vallado, como una viña, para decir no peques contra mí. Y todas esas cosas te las saltas y te las saltas. A pesar de eso pisoteas todo lo que Dios te manda. Tú ya no puedes mirar el pecado igual. Tú ya no puedes mirar igual. Y por otro lado vimos también que Jesús brilló como nadie. Porque si el pecado deshonra a Dios, quita la autoridad, le roba la confianza a alguien, daña su carácter, Jesús vino
a restaurar todo el pecado, todo lo que hace el pecado. Y fue el que gritó con sus acciones en la tierra y gritó: gloria a Dios, honrar otra vez a Dios. Y levantó su nombre y lo glorificó. Y el Hijo pudo decir: sí se puede honrar a Dios y se puede glorificar su nombre y se puede confiar en Él, porque hay quien no lo va a defraudar. Ahí está. Por un lado, todo el dolor que causa tu pecado, y por otro, el ejemplo de Jesús y la ayuda de Jesús que quiere darte. Mira todo lo que quiere abonar Dios para que tomes decisiones. A Jesús, su palabra, tu conciencia, su ley, todo lo que quiere hacer para que tú no peques más. Habla ahí en tu lugar contigo mismo. Reflexiona en esas cosas que no has querido dejar. Y ve y toma una decisión, no en sentimientos, una firme decisión. Escucha este canto y que pueda ser como una oración a Dios. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor, y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor, en ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Ahí en tu lugar. Mira cuánto daño has hecho. Cuánto daño has hecho. Cuántos domingos hablando de todo el daño que ha pasado por el pecado. De todo lo que has ocasionado en una y otra persona, cercana o lejana. Y cuánto daño te has hecho a ti mismo. Y cuánto daño le has hecho a Dios. Mira cuánto daño le has hecho a Dios. Cuánto lo has ofendido. Cuánto le has ofendido. Pero Él se quiere acercar a ti. A Él es al que le interesa más que ya no peques más. Y quiere ayudarte. Quiere ayudarte. Pero necesita un corazón como el que tuvo David. Darse cuenta. Reconocer. Es un verbo importante. Reconocer
que has pecado contra Él, que contra Él has pecado, que a Él lo dañaste con tu amargura, tu adulterio, tus blasfemias, tus mentiras, tus robos, tus hurtos, tus deshonras, tus insultos, tus ligerezas, tu tibieza, tu falta de amor, porque no lo has amado con todas tus fuerzas. ¿Por qué no te acercas y le dices: perdóname, Señor, perdóname, seas tú justo y puro y aquí estoy para recibir lo que tenga que recibir, para recibir las consecuencias que tú determines que tengo que recibir, para entender mi maldad? Porque no le abres todo tu corazón y le dices: Señor, y si dejas que coseche consecuencias de lo que has hecho, bien, Señor, tú eres justo y tienes el juicio más puro, Señor. Así es, Jesús. Que coseche lo que tenga que cosechar, para entender, Señor, a cabalidad mi maldad, pero que pueda perdonar y remitir nuestro pecado. Pídele perdón. Escucha otra vez el canto y habla con Él. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor. En ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Padre, Padre, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ruego que tu Espíritu nos siga hablando, nos siga iluminando y que podamos seguir entendiendo todo esto, lo grave que es pecar. Síguenos hablando, Señor. Pon todas las cosas necesarias para poder entender tu verdad. Extiende tu misericordia como la extendiste con David, Señor, y puedan ser remitidos los pecados de muchos y podamos muchos entender, Señor, cada vez más a cabalidad de qué es pecar contra ti. Y guárdanos, Señor, guárdanos de nuestra maldad. Ponemos esto en tus manos, Señor. Amén.